Antes que nada decirles qué lindo que está todo lo que está sucediendo en Tandil. Compartirlo, yo sé que todo el tiempo Abel lo menciona, pero no quería dejar de decirlo yo de este lugar. Es hermoso ver cómo el Señor está preparando todas las cosas. La verdad que la gente tiene ganas que vayamos, tiene ganas que tengamos culto, tiene ganas de buscar a Dios, de juntarse, de que la obra comience. Y es algo muy importante porque muchas veces estamos como estancados, como apagados, como fríos, y realmente tener en la iglesia hoy este nuevo comienzo trae otro horizonte espiritual. Así que yo los invito a que cuando puedan se sumen a ver, a sentir, a vivir, a participar como iglesia de lo que está sucediendo. Yo sé que todos oran, que algunos nos acompañan cuando vamos con alimentos y demás, pero si pueden hacerse carne esto, realmente es una bendición para la iglesia. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Daniel. Espérenme un poquito, porque estaba buscando otra cosa. Daniel en el capítulo 1. Un capítulo muy conocido. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, en la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Acompáñenme ahora al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 15. Versículo 10. Y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabés que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo:
Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros, aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y acá vemos dos textos que parecerían hablarnos desde distintos ángulos de la contaminación. Y muchas veces hacer una mala interpretación de esto puede llevarnos a una confusión conceptual y espiritual. Cuando Daniel y sus amigos son llevados delante del rey y tenían que ser preparados de una manera especial, y ellos toman la decisión de no contaminarse con la comida. Muchas veces se hacen como interpretaciones ligeras de este texto y nos quedamos, que no está mal tener esta primera interpretación, pero nos quedamos ahí, nos quedamos en el momento de decir, bueno, no tenemos que participar de ciertas cosas y con abstenernos de ciertas, puede ser comidas, hábitos o demás cuestiones que no nos identifiquen como cristianos, ya somos como Daniel. Y la verdad que no. La verdad que la no contaminación de Daniel no tenía que ver solo con las legumbres. Y si no, no podríamos explicarnos esto que el Señor nos llama a entender a los discípulos y a los fariseos, que eran supuestamente entendidos de la ley, y los llama a una profundidad mayor, ¿no? Diciendo, ¿en serio creen que lo que contamina al hombre es lo que entra por la boca? Y podemos tener posiciones encontradas desde distintas interpretaciones, pero el Señor es muy claro, y si nosotros leemos desde la perspectiva en la que el Señor nos enseña, entenderemos a Daniel desde esa misma perspectiva. Cuando el Señor habla de contaminación, habla de algo que en el original hebreo tiene en sí misma la palabra proponer. Cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no es que eligió comer distinto para diferenciarse de los otros. Ese era un rasgo. El no contaminarse, lo que Daniel propuso en su corazón, era no quebrantar la ley de Dios. La ley de Dios tenía ciertas prohibiciones, tenía ciertos matices que cuidaban mucho en todas las formas a las personas que elegían identificarse como pueblo de Dios. Y el Señor, en este texto de Mateo, nos llama a un no contaminarnos en la misma perspectiva, que es no quebrantar la ley de Dios. No es elegir comer legumbres, pero es no contaminarse, proponer en el corazón, no quebrantar la ley de Dios. Y fíjense que les dice a los discípulos, precisamente a Pedro, con el que siempre tiene este tipo de
de intervenciones y le dice, explícanos esta parábola, que también ustedes están sin entendimiento. Como siempre mirando lo de afuera. Personas que conocían la ley, personas que conocían lo que Dios había mandado, pero sin interpretación de lo que Dios esperaba en ese mandato. El no contaminarse era no quebrantar la ley de Dios. Y el Señor, fíjense que dice que todo lo que sale de la boca del corazón sale. Como otro texto que todos conocemos, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Pero acá dice que lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. El proponer de Daniel, cuando dice el texto en Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es que Daniel eligió ejecutar esta acción de no quebrantar la ley de Dios. Y el Señor Jesús, cuando nos dice que todo lo que sale de la boca, esto que sale del corazón, es lo que contamina al hombre, nos está diciendo lo mismo. No se cuiden de lo que entra, de lo que se ve. Cuídense de lo que sale de la boca. Y tomar esta actitud que tomó Daniel de proponerse, no quebrantar la ley de Dios, proponerse en su corazón no contaminarse, implicaría, según las palabras del Señor, que todos tomemos la decisión de cuidar lo que decimos, porque evidencia lo que hay en el corazón. O de otra forma, cuidar el corazón, porque cuando hablamos, quebrantamos la ley de Dios, contaminando. Entonces el propuso en su corazón de Daniel ya toma otro matiz y otro sentido un poco más delicado, más fuerte. No nos quedamos en que comió legumbres y no se contaminó ante el rey con esto. Ya la decisión empieza a tomar otro peso. Que vamos a ver que tiene el mismo sentido en la economía de la gracia. Porque a lo que nos llama el Señor es a no contaminarnos, pero de esta manera, teniendo presente no quebrantar lo que Dios nos dice, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué hay en nuestro corazón que nos contamina cuando hablamos? Vamos al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este texto no es tan conocido como el de Daniel, vamos a leerlo de nuevo, así nos familiarizamos un poco más, porque viene en el mismo sentido. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras, que vino con estos 50.000, con estos remanentes después de la cautividad de Babilonia, y le toca con Nehemías la reconstrucción del templo, como todos ya sabemos, nos dice que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Parece que de nuevo, preparar el corazón significa ejecutar y cumplir lo que Dios nos dice. Y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea que no cualquiera puede enseñar la ley de Dios.
Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y vemos de nuevo la importancia en preparar el corazón, en esta decisión que nos corresponde a nosotros. Porque podemos ser parte, como el resto de los que estaban en Babilonia cuando Daniel y sus amigos estaban cautivos, el resto del pueblo, podemos ser parte del resto que estaba en la construcción del templo quejándose todo el tiempo, mirando para atrás, diciendo, el templo era el de antes, el que había hecho Salomón, quejándose de lo que venía, estuvimos cautivos todo el tiempo, ahora que nos toca. O podemos ser parte de los que preparan el corazón para ejecutar lo que el Señor espera de nosotros. Cuando leíamos recién cómo el Señor Jesús llamaba la atención de los fariseos, llamaba la atención de los discípulos, del pueblo comúnmente y de los entendidos, diciéndoles, ¿en serio creen que lo que contamina al hombre es esto? Los legalismos no existían antes nada más, hoy también. Hoy que mira la iglesia, que miramos todos. Hasta se naturalizan los chismes en la iglesia. Hasta se naturalizan los problemas entre los hermanos, las idas y venidas, los prejuicios, los juicios. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué quebranta la ley? ¿Qué sale del corazón? ¿Cómo es la decisión de Daniel y de Esdras que proponen en su corazón ejecutar y cumplir? Él propuso en su corazón, el proponer no es una cuestión de una premisa de sugerencia. Bueno, hoy me propongo hacer ejercicio. No, es la ejecución que implica obediencia. Obediencia, permanencia y trabajo. Inquirir, prepararse. Pero si del vamos no entendemos, como Pedro, a ver, explícanos qué quiere decir esto. ¿Ustedes también? Decía el Señor. Digo, actualizando lo que el Señor nos dice en Mateo, nosotros también entendemos mal que contamina la iglesia, que contamina al hombre, que sale de nuestro corazón. Escuchaba días pasados, la semana pasada precisamente en la clínica, cuando, como todos saben, me tocó estar todos los días, y una persona, una médica que estaba ahí muy amorosa todo el tiempo explicándonos determinadas cosas, en un momento me dice, bueno, es que todos somos lo que comemos. Es una frase que escuché ahí y escuché en otros lados también. Somos lo que comemos. Y no como de exigencia nuestra. Leemos de nuevo para que nos volvamos a acomodar en esto de la gracia, como lo entendemos. Tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cada uno dé como propuso en su corazón, otra vez un acto voluntario que implica
esta acción que sale del corazón, proponerse, no como sugerencia, es una acción, una ejecución de lo que Dios nos está pidiendo. Imagínense que en el texto anterior dice, bueno, primero nos preparamos para que la generosidad de ustedes esté lista, no para que sea algo forzado. O sea que tiene que ser necesariamente voluntario. Pero esta decisión voluntaria no es una decisión que solamente venga de nosotros, sino que Dios, que es abundante en su gracia, prepare nuestro corazón. Es decir, cuando nosotros decimos que damos como proponemos en el corazón, ¿y cómo proponemos? Como propuso Daniel, como propuso Esdras o como entendían los fariseos y discípulos. La iglesia que dispone su corazón a Dios, que prepara su corazón, que propone en su corazón, es una iglesia que acciona. Es una iglesia que decide. Y que esas decisiones voluntarias son decisiones que marcan la diferencia personal y de la iglesia. Daniel marcó una diferencia. Esdras marcó la diferencia. Y este texto que comúnmente se utiliza de Corintios para toda la doctrina de la mayordomía, y se citan los versículos de Proverbios donde se habla de la siega y de lo que el Señor nos retribuye y demás, habla que demos como proponemos en el corazón. Esta ofrenda de talento, de tiempo, de dinero, no forzada. Otra vez una imposición un poco más profunda, no es lo que la ley te dice, es lo que Dios te pide. Pero discernimos lo que Dios nos pide. La iglesia entiende que Dios espera que voluntariamente ofrendemos, de acuerdo a su abundante gracia, no de acuerdo a la especulación. Cobré 220.000, entonces diezmo 22.000 con 50 y cumplo. Está bien, pero es aún mayor la exigencia. Es esa y un poco más. Los exhorta el apóstol y los adoctrina para que den sin que parezca exigencia. Que lo que uno decide y propone en el corazón sea cumplir con lo que Dios quiere, con lo que Dios espera de ellos. Y Dios espera esto, lo que sale de la boca, lo que sale del corazón, la preparación, como vemos en Esdras, inquiriendo en su palabra, preparándose. Propuso en su corazón prepararse. La iglesia se propone en el corazón prepararse en doctrina. ¿Cuánto tiempo de nuestra semana dedicamos a formarnos doctrinalmente? ¿Esa es la proposición del corazón? ¿Cuántas veces meditamos doblemente en lo que decimos, si contaminó o no a alguien? ¿Y cuántas veces ligeramente interpretamos este texto cuando ofrendamos? Quedemos contentos, como según lo que uno propuso. No. Es una decisión que implica conciencia en lo que Dios pide de mí. Porque si no nos transformamos en lo que criticamos, que es el evangelio de la ley, ¿no? Que era lo de antes. Ahora el evangelio de la gracia, nosotros tenemos
otro concepto, no, los legalismos no van, pero somos legalistas. Porque en vez de medir lo que decimos, que es lo que contamina, medimos lo que mostramos. Y en vez de ver cómo proponemos en el corazón prepararnos para inquirir en las cosas del Señor, como Esdras, como nos adoctrina el apóstol Pablo, como nos dice el Señor Jesús en Mateo, decimos, bueno, cumplimos. Tenemos 2 horas semanales culto, una de cantar, dos de limpiar, una de tal, y cumplir. Legalismos. Y el Señor caminando en medio nuestro diciéndonos, ¿en serio creen que es eso? ¿En serio creen que es comer con las manos sucias? ¿En serio creen que es cumplir? Proponer en el corazón es un compromiso mayor con el Señor. Proponerse en el corazón es una cuestión de identidad con este Evangelio de gracia. Y por eso este repensar en lo que nosotros nos proponemos en nuestro corazón como iglesia, como cada uno, es una meditación personal, pero también comunitaria. Porque imagínense que son 3 cosas que hacen a la identidad de la iglesia. El estudio de la palabra, las ofrendas, la oración, como tenía Daniel. No son cosas secundarias. Y en todas, esta palabra de proponer en el corazón, o sea que nos compete a nosotros. Para erradicar estos legalismos que muchas veces criticamos y que los vemos en otras denominaciones o en otras religiones, y decimos, no, nosotros somos el Evangelio de la gracia. Entonces creemos que tenemos inmunidad para hacer como queremos. Y nos tapamos de más legalismos, porque no proponemos en el corazón lo que realmente el Señor nos llama a conciencia, que es lo que hace a la palabra de Dios, que es lo que hace al conocimiento de Dios. Y esto tiene que ver con la identidad, que la identidad no es solamente la visión de una denominación en particular, es la identidad de la iglesia. Es la identidad de la iglesia. Escuchábamos en Tandil días pasados y también creo que todos escuchamos muchas veces cómo la gente desilusionada de doctrinas se aparta de Dios. Y los errores conceptuales solamente se radican estudiando la palabra, hermanos. Proponiéndose en el corazón, como se propuso Esdras, inquirir en la palabra, cumplir. ¿Cómo voy a conocer al Señor si no conozco su palabra? Si no, me quedo en lo rudimentario, me quedo en el encuentro, me quedo en esto. ¿Cuántas riquezas nos perdemos? Y la iglesia entiende como los discípulos y los fariseos, y el Señor paseando diciendo, ¿en serio creen que es por ahí? ¿En serio creen que esto es lo que contamina al hombre? Falta que parezca, ¿en serio creen que esta es la iglesia? Una iglesia sin estudio, una iglesia sin oración como la de Daniel, sin ofrenda voluntaria como la que el apóstol dice. La ofrenda, el sacrificio que traemos nosotros al templo. Algo básico que acompaña la noción de espacio sagrado desde el Génesis. Lo que tenemos para dar.
pero se propone en el corazón, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y cómo nos proponemos ofrendar? ¿Cómo nos proponemos estudiar la doctrina de Dios? No, yo ya aprendí esto, aquello, no, a mí ya me enseñaron, yo ya no cambio. Eso no es bíblico. Lo bíblico es inquirir lo que comemos y seguramente es así. Pero nosotros como iglesia somos lo que amamos. Si nosotros no amamos a Dios y no amamos su ley, no amamos su palabra, no nos identificamos con esta ley tan básica de amar a Dios primero y amar a nuestro prójimo, no somos directamente. Está bien cuidarse, comer sano, cambiar el eje, la mentalidad, pero espiritualmente estamos como estos discípulos sin entendimiento, como estos fariseos sin entendimiento. ¿En serio creen que es por acá? ¿En serio creen que proponerse en el corazón no contaminarse tiene que ver con lavarse las manos con lo que comen? ¿En serio creemos que el Evangelio de la Gracia nos aliviana de la ley? Porque yo veo que es mucho más exigente. Ojo, que todo lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Vamos a 2 de Corintios 9. Un texto súper conocido para todos los que ofrendamos. Todos los que generalmente hablan de mayordomía hacen muchas interpretaciones de este texto y vamos a ver esta palabra que nos acompañó hoy como un denominador común, que es la palabra proponer. Propuso en su corazón Daniel, propuso en su corazón Esdras inquirir en la ley. Y ahora vamos a ver 2 de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo dando con claridad un mensaje doctrinal que muchas veces también interpretamos ligeramente, solo cuando ofrendamos monetariamente. Para ser la iglesia, leemos: el Señor no nos guía como le dijo a los discípulos. 2 de Corintios 9, vamos a empezar en el versículo. Preparémonos, porque depende de nosotros proponernos en el corazón. Es una decisión de la iglesia, con la gracia de Dios, para cumplir con lo que Él espera de nosotros. Amén.